Hola, hoy les voy a hablar de la fuerza como un vector o de la naturaleza vectorial de las fuerzas, de la segunda ley de Newton, y les voy a proponer una solución para el ejercicio 4.31 del libro de texto Tipler. La solución la voy a dar en dos partes o dos videos diferentes. En este primer video voy a llegar hasta la pregunta A y en el segundo voy a llegar hasta la pregunta B o la solución de la situación B. Para comenzar, si nosotros leemos con detenimiento el ejercicio, podemos observar que en realidad no tenemos dos situaciones, tenemos tres situaciones. Primero se nos presenta una situación general donde se imparte una fuerza que tiene una magnitud FO, acá está marcada, y que genera una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado sobre una masa m. En este caso no aparece en la figura, yo previamente lo he dibujado acá. Lo que se nos da es la magnitud de aceleración que logra impartir la fuerza FO a la masa m. Vamos a utilizar lo que sería la segunda ley de Newton. Es decir, de la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que la fuerza neta, que es la misma fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo o sobre una partícula, es igual a la masa por la aceleración que se le imparte a la partícula. Esto es de forma vectorial. De forma escalar, se tendría que la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre la partícula va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración que se le imparte. En este caso vamos a trabajar de forma escalar, ya que lo que se posee es la magnitud de la aceleración. Lo que viene a ser para nosotros la fuerza neta va a ser la fuerza FO, que es la única fuerza que está actuando sobre la partícula. Esto quiere decir que entonces la magnitud de la fuerza neta va a ser igual a la magnitud de la fuerza FO, que simplemente voy a llamar FO. Si nosotros sustituimos esto en la segunda ley de Newton de forma escalar, vamos a obtener entonces que FO, o la magnitud de FO, va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Sabiendo que la aceleración tiene un valor de 3 metros sobre segundo al cuadrado, entonces obtendríamos que la magnitud de FO va a ser igual a 3m. Vamos a obviar las unidades para trabajar con mayor comodidad. Y a esto lo podemos llamar ecuación número 1, o sea que tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora podemos estudiar lo que sería la situación A. Para estudiar la situación A, vamos a observar la masa desde la parte superior, algo así. Si nosotros observamos de la parte superior, lo que vamos a ver es una fuerza proyectada en un plano. Para nosotros podemos, o yo puedo elegir, por ejemplo, que este sea un eje X y que este sea un eje Y, ya que el ángulo que hay entre ellos es de 90 grados. Y entonces dibujo la proyección de la fuerza, que sería esta que tengo acá. Ahora, la pregunta que nosotros en este caso deseamos responder es la aceleración o la magnitud de la aceleración que se le imparte a la masa y el ángulo que está formando esa aceleración con la horizontal. Estas son las dos incógnitas que nosotros deseamos responder. Para ello nosotros podríamos elegir entre partir de la segunda ley de Newton de manera escalar o de manera vectorial. Es decir, nosotros sabemos que la fuerza neta, el vector fuerza neta va a ser igual a la masa por el vector aceleración. O podemos utilizar la magnitud del vector fuerza neta va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración. En este caso, si nosotros estudiamos de manera gráfica lo que está sucediendo allí, es decir, yo previamente tracé una paralela a la fuerza que aparece en la parte horizontal, una paralela a la fuerza que aparece en la parte vertical. Si utilizamos la ley del paralelogramo para hacer la suma de manera gráfica, tendríamos que unir la diagonal de esta forma y esto nos daría lo que vendría a ser el vector fuerza neta. Entonces este que tenemos acá sería vector fuerza neta. Ahora, ya en ejercicios anteriores nosotros establecimos que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Es decir, el vector de aceleración lo podríamos dibujar acá y va a formar el mismo ángulo con la horizontal que forma la fuerza neta. Lo que debemos observar
es que nosotros tendríamos un triángulo rectángulo que se estaría formando acá. Es decir, si nosotros, por ejemplo, colocamos el vector que se encuentra en la vertical y lo colocamos acá, lograríamos formar este triángulo rectángulo que va a aparecer aquí en la parte de abajo, aparece en la parte de abajo que ya previamente dibujé. El ángulo de 90 grados sería este. O sea que tenemos un triángulo rectángulo. Como tenemos un triángulo rectángulo, entonces se ve muy sencillo trabajar de manera escalar. Es decir, se ve muy fácil determinar lo que es la magnitud de la fuerza neta, porque como nosotros lo que deseamos es determinar el valor de aceleración, entonces nosotros podemos despejar de acá. Es decir, vamos a trabajar de manera escalar. Al trabajar de manera escalar, establecemos que vamos a seleccionar la segunda ley de Newton, pero de forma escalar, que es la magnitud de vector fuerza neta va a ser igual a la masa por la magnitud de vector aceleración. Y de acá despejamos lo que sería la magnitud de vector aceleración. Nos quedaría 1 sobre la masa, que va a multiplicar a la magnitud del vector fuerza neta. A esto lo podemos llamar número 2. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, lo primero que deberíamos hacer entonces es definitivamente determinar la magnitud del vector fuerza neta. Es decir, 1. Vamos a determinar la magnitud del vector fuerza neta. ¿Cómo podemos determinar la magnitud del vector fuerza neta? Acá es donde vamos a utilizar este pequeño triángulo, que es el que se está formando en la parte superior. Es decir, lo que vendría a ser la hipotenusa del triángulo, que sería esta vendría a ser la fuerza que está actuando de manera vertical y esta va a ser la fuerza que está actuando de manera horizontal. Tenemos la gran ventaja de que esta hipotenusa va a ser la magnitud de la fuerza neta. Esta fuerza horizontal, que tiene una magnitud FO, va a ser un lado del triángulo, y esta fuerza vertical, que tiene una magnitud FO, va a ser otro lado del triángulo. Y acá estaría nuestro ángulo de 90 grados. Este es el ángulo que está formando, en este caso, la aceleración. Tanto la aceleración como la fuerza neta, debemos recordar que comparten el mismo ángulo con la horizontal. Entonces, lo que podríamos utilizar nosotros sería el teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras. Eso nos va a permitir determinar el valor de la hipotenusa del triángulo, que en este caso es la magnitud de la fuerza neta. Es decir, la magnitud de la fuerza neta definitivamente va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los lados elevado al cuadrado, en este caso FO al cuadrado, y acá también tenemos FO al cuadrado. Con eso vamos a obtener que la magnitud de la fuerza neta definitivamente va a ser igual a la raíz cuadrada de 2FO al cuadrado. Podemos sacar FO de la raíz, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 2 multiplicando FO. Y esto lo podemos llamar número 3. Una vez que nosotros tenemos la magnitud de la fuerza neta, el segundo paso sería sustituir en la ecuación 2, es decir, sustituir 3 en 2. Al sustituir 3 en 2, lo que vamos a obtener es que la magnitud de la aceleración va a ser igual a 1 sobre m, en este caso multiplicando a la raíz cuadrada de 2FO. Y para darle respuesta al ejercicio, debemos recordar que nuestro interés es dejarlo planteado en función de la única aceleración que se conoce, que es la aceleración que hay en la situación general. Nosotros entonces podríamos establecer que la magnitud de FO ya fue determinada y tiene un valor de 3m. Eso nos llevaría a que definitivamente la magnitud de la aceleración va a ser 1 sobre m multiplicando la raíz cuadrada de 2 por 3m. Se simplifican la masa y nos queda que la magnitud de aceleración tiene un valor de 3 veces la raíz cuadrada de 2. En este caso esto va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Al sacar esta cuenta de acá, vamos a obtener que eso da un valor de 4,24 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esto tendríamos la magnitud de la aceleración. Para encontrar el ángulo θ, lo que nosotros podemos observar es que este es el ángulo θ
este viene a ser el cateto opuesto y este viene a ser el cateto adyacente. Quiere decir que podríamos encontrar el ángulo θ a través de una tangente. Es decir, el ángulo que está formando la aceleración con la horizontal definitivamente debe ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que en este caso es la magnitud de FO, entre el cateto adyacente, que también vale FO. Eso nos va a dar un valor de 45 grados. Y con esto tendríamos el ángulo que está formando la aceleración con la horizontal. Y hasta acá la parte A.